Y luego creo que ya lo he comentado por encima. Es cierto que el Real Madrid va a tener que soportar pues un corto tiempo de mofas, de burlas, de risas, precisamente por el no fichaje de Mbappé. Pero como se suele decir, aquí el que ríe el último ríe mejor. Y es que el equipo blanco va a tener ni más ni menos que 160 millones para fichar en 2022. ¿Y qué no va a poder hacer con el Real Madrid? O mejor dicho, ¿qué no va a poder hacer el Real Madrid con 160 millones de euros? Pues imaginaos, si este año ya íbamos a fichar a Mbappé, imaginaos con 160 millones extra con los que no contábamos, llegando Mbappé gratis. Pues fijaos, se puede fichar perfectamente a Erling Haaland, traer a Paul Pogba, pagarles buenos salarios, el salario de Mbappé también, y todavía quedará espacio libre para seguramente reforzar a la plantilla en algún otro área, en algún otra posición donde todavía estemos un poco cortos o estemos un poco flojos o se determine qué es lo que puede ocurrir. Así que en este sentido yo personalmente creo que al final hay que reconocer que hemos salido ganando. Es decir, el Real Madrid le puede saber mal lo que ha ocurrido. Lógicamente los madridistas estamos hasta cierto punto dolidos, pero hemos sido lo suficientemente fríos como para, y esto es algo que he percibido a través de mi perfil de Instagram, donde os habéis acercado muchos de vosotros a dejarme vuestras sensaciones, y bueno, pues habéis comentado que efectivamente al final es que nos viene bien. Si es que mirándolo fríamente, te ahorras toda la pasta, a Mbappé lo tienes en 4 días y de momento el equipo sin Mbappé está líder en la liga y máximo goleador, con lo cual no digo que no haga falta, lógicamente va a reforzar y muchísimo, tanto él como Haaland, como Pogba, como todos los que vengan, pero obviamente, si lo piensas fríamente, no nos ha ocurrido ninguna desgracia, sino más bien todo lo contrario. El Real Madrid va a tener a muchos jugadores y lo mejor de todo es que la tesorería va a estar a rebosar. ¿Me entendéis? Así que viéndolo fríamente, yo creo que es incluso no lo mejor que nos haya pasado, porque hubiera sido ilusionante tener a Mbappé, pero en cualquier caso tampoco es una tragedia ni una desgracia. Claro, normalmente cuando uno va a sumar 2 más 2 ya prevé que el resultado sea 4, pero no en el mundo del Paris Saint-Germain, donde parece que viven abducidos gracias un poco a la irracionalidad de su mentalidad y también gracias, lógicamente, a todos los que de alguna manera ayudan con su comportamiento a que este tipo de situaciones se den. Estoy hablando precisamente de los 180 millones que el PSG por los que el PSG preveía vender este verano para cuadrar cuentas y que no van a ocurrir de ninguna manera porque ya se ha cerrado el mercado y finalmente me parece que han vendido por valor de 20 o 30 millones, o sea, una auténtica ridiculez. Es verdad que como apunta Mano Carreño, al PSG se conoce que le da absolutamente igual 180 que 200 que 500 porque no solo les llega dinero insuflado del medio este a expuertas, sino que encima además, tiene a todos los organismos que se supone que tienen que controlar sin controlar absolutamente nada. Es decir, juegan lógicamente con ventaja con respecto al resto. Pero claro, ahora el problema lo siguen teniendo. Son 180 millones los que le quedan por cuadrar al PSG para cerrar cuentas y hacer balance como cualquier hijo de vecino. Pero obviamente no lo van a hacer. Es decir, la comisión que controla las finanzas en el fútbol francés les va a permitir seguir operando con un agujero, un descubierto brutal en sus cuentas. ¿Por qué? Porque es el PSG, porque viene del medio este y porque contra ellos no se puede hacer nada. Es la gran farsa del famoso Football for the Fans. Esto que dicen que no, es que el fútbol es para los fans y tal, ya, sí, no. El fútbol es para vuestro cortijo y vuestros 4 amigos. Ese es el gran problema. Y a eso se enfrenta el Real Madrid. Así que ahora, bueno, iba a decir si tienen consecuencias, pero en realidad como no van a tener consecuencias porque esto es así de asqueroso, tenemos que comernos que en el mundo del fútbol exista este tipo de gente que juega, por desgracia, con otras reglas, pues tendremos que contemplarlo y encima no poder decir nada. Es absolutamente bochornoso. Así que bueno, ya con el mercado cerrado, me lo pedíais precisamente ayer y aquí voy con el tema. Es el balance económico y bueno, pues de alguna manera cómo queda el tema de traspasos, fichajes, ventas, etcétera, etcétera, el verano del Real Madrid. Eso sí, antes de nada, dejando de haceros el recordatorio de siempre, ya sabéis que si no tenéis todavía la camiseta del equipo, abajo en el enlace en la descripción, id a jmadrid.com, nuestra nueva y flamante tienda online donde podéis haceros con las camisetas del equipo, tanto la primera como la segunda, y conseguir un 15% de descuento si introducís mi código J. Bueno, ¿cómo ha quedado
el asunto? Pues lógicamente en una temporada en la que las dos ventas que más han resonado han sido las de Varane y Ødegaard, hay que hacerse a cuenta de que el Real Madrid ha conseguido cerca de 84 millones de euros en traspaso, a lo que hay que restarle, por hablar de los grandes números, los 31 kilos que de momento ha pagado por Camavinga, aunque para ser honestos hay que subir esa cantidad porque seguramente las variables encarecerán un poco más el fichaje hasta yo creo prácticamente los 40 millones de euros más o menos. Luego otro balance positivo es que Álvaro Odriozola, que ha sido cedido a la Fiorentina, bueno, pues el jugador parece que ha conseguido, o el club ha conseguido, que la Fiorentina se haga cargo del salario del jugador, no así con los casos de Brahim Díaz y Take Kubo. El jugador, que tiene una ficha de 3,7 millones de euros, será cubierta por el club receptor, en este caso la Fiorentina. Así que más o menos para que os hagáis una idea, el Real Madrid ha obtenido un beneficio de 53 millones de euros este verano, pero yo creo que la mayor nota financiera en este caso es el ahorro que nos ha producido el finalmente no tener que pagar nada por Kylian Mbappé y ahorrarnos 200 millones que se quedan en caja, hacernos muy ricos y encima el año que viene con todas las fichas que se liberan, número uno, Gareth Bale y todos los demás, Mariano, Isco, tal y cual, junto con el no haber pagado nada, pues nos permite hacer hueco al salario de Haaland, al salario de Mbappé, primas de fichaje, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esa es la gran nota financiera que tenemos que tener en cuenta los madridistas. Pero el beneficio de este verano ha sido 53 millones de eurazos. Que en el Real Madrid todo el mundo rema en la misma dirección, no hay duda, vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, ayer Karim Benzema, el súper y flamante capitán del Real Madrid, dentro y fuera del terreno de juego, dentro y fuera del Real Madrid, volvió a ejercer como tal al ser preguntado precisamente por Kylian Mbappé tras el partido frente a Bosnia. Y efectivamente lo dejó muy claro, sin pelos en la lengua, directo. Y por si acaso estaba el Emir escuchando, que lo entienda bien. Mbappé jugará en el Real Madrid. Estoy seguro que un día jugará en el Real Madrid y ese día va a llegar y él lo sabe. Añadía Karim Benzema, Mbappé y yo nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo y es evidente que me gustaría que estuviera conmigo en el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo, pero hay que respetar a su club, obviamente. Aquí lo que hace Karim Benzema es ejercer, como digo, de líder del Real Madrid, en este caso fuera del Real Madrid. Él sabe que lo más interesante para el equipo es esto. Y es exactamente las palabras que jeques, emires y compañía tienen que escuchar. Que sepan muy bien que esto no se ha terminado, que el Real Madrid sigue pensando en Mbappé y que, incluso diría que pensándolo incluso mejor, nos ha venido hasta bien que se posponga un poco el fichaje, porque al final nos van a ahorrar 200 millones y encima nos vamos a quedar con él enfrente de sus narices sin que puedan hacer nada. Y desde luego yo con Benzema. Efectivamente, Mbappé va a jugar en el Real Madrid, le duela a quien le duela. Al rey sueño de Piqué, que tanto se ríe, recordémosle que a él se le fue Neymar, se le fue Messi y esos no van a volver. Aquí Kylian Mbappé va a venir al Real Madrid. Tantas gracias que les gusta hacer y tantas tonterías, que sepa que el Real Madrid formará el año que viene y seguramente le vuelva a pintar la cara como ya se la pintó en su día en el Camp Nou. Así que menos lobos. El que desde luego lo tenía claro prácticamente desde el principio, y así nos lo ha hecho ver, es Camavinga, que según comentan aquí efectivamente estaba dispuesto a esperar a 2022 y llegar libre al Real Madrid. Fue un poco lo que yo comentaba en aquel vídeo donde no quería ser excesivamente duro con el momento que había elegido el Real Madrid para anunciar el fichaje de Camavinga, pero sí es cierto que, bueno, llegaba en teoría libre en 2022 y además no había peligro de que el PSG lo fichara en el sentido de que el jugador quería venir sí o sí al Real Madrid y le hacía tanta ilusión como Mbappé jugar de blanco. Así que dicen por aquí que efectivamente Camavinga estaba dispuesto a esperar hasta 2022. Yo personalmente me lo creo. Me creo que Camavinga, que efectivamente había tenido ya conversaciones con Zidane, había estado cerca del club blanco. Me creo perfectamente que el jugador quisiera o estuviera incluso dispuesto a esperar al Real Madrid hasta el año que viene para llegar gratis si no se hubiera podido hacer nada este verano. La verdad es que la cosa fue muy rápido, según comentan, fue un fichaje prácticamente relámpago, pues como el de Cristiano Ronaldo por el Manchester United, que se hizo prácticamente en cuestión de horas. Y bueno, pues las buenas noticias es que al final
no teníamos pensado traerle, él tampoco tenía pensado venir al Real Madrid por el tema de Mbappé, sabía que era la gran prioridad y finalmente ha terminado en el equipo blanco, que no está nada mal. Porque de una manera o de otra ya nos vamos haciendo boca a lo que va a ser un 2022 lleno de caras nuevas y una auténtica revolución para el Real Madrid, con presumiblemente, aparte de Camavinga, Kylian Mbappé, Erling Haaland, quién sabe si Paul Pogba y todavía algún jugador más que pueda llegar. Así que en este sentido, desde luego, Camavinga no hay quien dude ya de su ADN madridista y desde luego esperamos que pueda demostrarlo sobre el terreno de juego, que es donde realmente va a hablar y donde se va a enjuiciar al jugador por su rendimiento deportivo. Así que ojalá que tenga suerte y que Ancelotti le saque todo el rendimiento posible. Y ya lo que es ciertamente delirante es lo que han sacado en Le Temps Sport. Dicen en voz del Paris Saint-Germain, al parecer, que la culpa del no fichaje de Mbappé viene del propio Real Madrid. Y es que, al parecer, a una semana del mercado es inaudito que intenten fichar a un jugador como Kylian Mbappé. Es decir, de alguna manera nos echan la culpa de por qué no ha venido Mbappé al Real Madrid, lo cual es delirante. O sea, el Real Madrid había preguntado ya por Mbappé en tiempos de la Eurocopa, es decir, en el mes de julio, y el propio Paris Saint-Germain ya había dicho no. ¿Vale? Había dicho no. Con lo cual esto es inaudito. Estos son ganas pues de Leonardo de echar porquería sobre nosotros una vez más. Ya ha quedado como un mentiroso patológico y además ha quedado fatal. No solo él, sino todo el PSG de cara al Real Madrid por la actitud que han tenido, sino que encima se intentan quitar de culpas. Dicen, abordar una negociación de esta magnitud una semana antes del final del periodo de transferencia, ¿es serio? Habría dicho el director deportivo, es decir, Leonardo, al periódico, al Le Temps Sport. O sea, esto es absolutamente delirante. Si tú tienes intención de negociar, si tú tienes intención de ayudar a tu jugador, al que ha sido tu jugador que tanto te ha dado, a salir y cumplir sus sueños, tú te pones al tiro y evidentemente ayudas a que salga. Y si hay acuerdo entre las tres partes, aquí no pasa absolutamente nada y al final el jugador termina jugando donde quiere. ¿Entendéis? Así que esto es una tontería y es una aberración y es ahondar en algo que ya tenemos todos claro que viene de quien viene. ¿Me entendéis? Y que el PSG aquí ha quedado como el culo, no solo de cara al Real Madrid, sino de cara a los aficionados que incluso apostaban y entendían que lo mejor y más racional era precisamente venderle. Era precisamente coger los 200 millones y salir corriendo. Y ni siquiera les han escuchado. Así que no se vengan con tonterías, que aquí el único responsable es el PSG, punto. Que la actitud de los dirigentes del Paris Saint-Germain ha sido completamente caprichosa y fuera de toda razón y lógica, lo viene a explicar el propio sentido común. Pero por si acaso faltaba sentido común, llega Le Temps Sport y hace una encuesta con más de 5.000 votos donde los propios seguidores del Paris Saint-Germain entienden que el equipo ha metido la pata. El 59%, es decir, prácticamente el 60%, opinan que el PSG debería haber aceptado el dinero y dejar marchar a Mbappé. Es decir, los propios aficionados del Paris Saint-Germain estaban mirando más por los intereses del club que los propios presidentes, miembros directivos, lo que queráis, como queráis llamarlo, mucho más que los jeques. Porque ellos entienden que, claro, 200 kilos por un jugador que se te va a ir, no los vas a ver todos los días, porque se va a marchar gratis. ¿Y cómo vas a cuadrar cuentas? ¿Cómo las vas a cuadrar? Difícil, ¿verdad? Así que parece mentira que sean los propios aficionados los que pongan la gota de cordura y de mesura en todo esto y digan, no, vende. Porque sí, el jugador está muy bien, pero el club, como nos pasa a todos con nuestros clubes, está por encima de todo. Tú no puedes desperdiciar la ocasión de conseguir 200 millones por un jugador que se va a ir gratis el año que viene. Nadie en su sano juicio hubiera hecho eso, excepto los que no están en su sano juicio, que son los jeques, emires o como queráis llamarlo, que desde luego no han mirado para nada por el bien del PSG, que ahora se enfrenta a una situación complicada, como es la de cuadrar cuentas. Y tienen que cuadrarlas. Bueno, supongo, porque como ahora ninguna institución les va a decir nada, a lo mejor tienen esa posibilidad de hacer absolutamente lo que les da la gana. Y saben que jugaban con esta carta, imagino. Así que bueno, en fin, hasta los propios aficionados son más racionales que los directivos. Y lógicamente no fue solo Kylian Mbappé el que acabó muy cabreado con el Paris Saint-Germain.
Ahora el que también se ha llevado un buen rebote, al parecer, según dicen Il Corriere, en Italia, es Florentino Pérez. O sea, Florentino Pérez, que es un hombre de negocios de toda la vida, que siempre ha tratado a prácticamente todos los clubes con el mismo respeto y el mismo talante, se encuentra con un muro el domingo y el lunes, últimos días de mercado, mejor dicho, perdón, lunes y martes, cuando intenta él mismo personalmente contactar, según información del Corriere, con Altani, y solo es capaz de llegar a intermediarios, algo que le enfada y mucho porque lógicamente él entendía que ellos son las dos cabezas visibles de ambas partes. Lógicamente Florentino intentaba jugar su carta, la carta más alta, que era él mismo en la negociación, y finalmente Altani le da la callada por respuesta y ni siquiera se pone al teléfono. Eso a Florentino no se le hace, y si se le cabrea, ojo, porque Florentino tiene muchas manos dentro y fuera del fútbol para tomarse revancha. No digo que lo vaya a hacer, pero desde luego, si lo hace no me extrañaría nada, porque esto es un feo y muy grande. Sobre todo por lo humillante que es haber tenido un muy buen comportamiento, ejemplar diría yo, del Real Madrid hacia el Paris Saint-Germain, siempre con este tema en público, y encontrarse la callada por respuesta y la omisión y la manera en la que nos han ignorado para no contestar a ninguna de las ofertas. Es vergonzoso lo que ha hecho el PSG, y ojo, porque Florentino está muy cabreado. Eso sí, que se calme, que no pasa nada. Esto ya se veía venir. El PSG no es club para buenas políticas. El PSG es para darle e ir a la guerra con ellos, independientemente de que no te hayan hecho nada, porque sabes que te la van a pagar así. Yo esto me lo veía venir. El PSG no es un equipo razonable. No es razonable, así que pongámoslo en la lista y tengámoslo en cuenta para el futuro. Otra de las grandes notas positivísimas de este no fichaje de Kylian Mbappé, que cada vez más nos va pareciendo como que al final va a ser mejor que no haya fichado, es casi de rebote la más que probable llegada del otro gran monstruo del fútbol europeo al Real Madrid. ¿Y por qué digo esto? Muy sencillo, porque según comunican aquí, Erling Haaland fue el elegido por parte del Paris Saint-Germain para sustituir a Mbappé el propio domingo, el último domingo antes del cierre de mercado, que emisarios del PSG fueron a ver a Mino Raiola mientras él jugaba con el Hoffenheim, y que el propio representante rechazó a estos emisarios diciéndoles no, Haaland no va a jugar en el PSG, y básicamente no va a jugar en el PSG porque quiere jugar con Mbappé en el Real Madrid. Y así ocurrió. Es decir, el PSG sí que parece que buscó o tanteó la posibilidad de reemplazar a Mbappé, e incluso se pudo abrir a la posibilidad de vendérselo al Real Madrid, pero eso sí buscando un sustituto. Pero ni por esas, porque Haaland sabe perfectamente que el año que viene van a jugar los dos juntos en el Real Madrid, y que el Real Madrid solo tendrá que pagar por el traspaso de Erling Haaland. Punto. Porque encima se va a ahorrar el pastizal que no se ha gastado en Mbappé, así que habrá sitio y espacio económico para primas de fichajes, salarios, etcétera, etcétera. Pero lo que más me gusta de esta noticia es ver cómo hay otro jugador que ha estado en un segundo plano, por detrás de Mbappé, lógicamente, que sin embargo ya piensa en el Real Madrid y sabe perfectamente que un año pasa volando y que al final vestir la camiseta blanca junto con Mbappé, la delantera del Real Madrid, va a ser absolutamente brutal. Nos vamos a volver locos cuando les veamos a los dos como titulares en el equipo blanco. Así que en este sentido yo creo que el Real Madrid no tiene nada, absolutamente nada que temer, y simplemente esperar a que el fruto caiga del árbol sin forzarlo. Porque es que va a llegar, porque si encima le dijo que no al Paris Saint-Germain es porque realmente no quiere jugar en Francia. Y luego vamos con las palabras del agente de Mariano, que ayer precisamente tomaba la palabra después de todo lo que se ha dicho y después de que en muchos medios se le tachara, bueno, pues de vago, de acomodado, de no querer jugar al fútbol, todo este tipo de cosas. Bueno, pues salía en el partidazo de COPE David Aranda diciendo que se ha quedado en el Real Madrid perdiendo dinero, que la gente no se adelante tanto, que de hecho había un acuerdo cerrado con el Valencia. Es decir, que él ya tenía un acuerdo cerrado a 3 partes con el Real Madrid y con el Valencia para irse a jugar allí esta temporada. Pero dice David Aranda que de repente algo raro pasó, que paró toda la operación y finalmente el jugador no pudo salir. Bueno, dejadme que os diga que yo personalmente a un jugador del Real Madrid difícilmente le voy a criticar de manera gratuita si no es porque ha hecho algo realmente
gravoso para el escudo, humillante para el escudo o lo que sea, ¿vale? Yo no quiero meterme aquí en lo que no conozco demasiado porque obviamente no sé qué es lo que ha ocurrido, aquí cada uno da su versión. El Real Madrid de hecho no ha dado ninguna versión, pero es simplemente que Mariano no dijo no al Rayo Vallecano en el último momento y ahora su agente dice que el Valencia era el que le tenía cerrado, pero que algo ocurrió. No sabemos qué ocurrió, pero yo lo que sí tengo claro es que cuando un jugador quiere seguir jugando al fútbol no hay problema para encontrar nuevo destino siempre y cuando haya nuevas ofertas de otros equipos sobre la mesa. Y al parecer, precisamente del Valencia, del Rayo, del Mallorca, incluso de segunda, había ofertas por Mariano. Así que, claro, si uno se acoge a los antecedentes, lo que pasó con el Benfica pinta igual. Entonces yo no es que no quiera creer las palabras de David Aranda, pero es que no es la primera vez. ¿Me entendéis? Entonces yo ya no sé qué tiene que hacer el Real Madrid, que incluso dice David Aranda que había hasta los contratos preparados, pero yo no sé qué tiene que hacer el Real Madrid para darle salida a este jugador. Algo tiene que haber. ¿Qué pasa? ¿Que lo mismo ocurrió con el Benfica? Me parece un poco raro, ¿no? Lo mismo con el Rayo, lo mismo con el Valencia. Un poco raro, ¿no? Que siempre ocurra lo mismo y con el mismo jugador. Ya veis lo que ha costado sacar a Odriozola, nada. Cuando uno está dispuesto a irse, sale. Y punto. Así que bueno, aquí, bueno, mejor prudencia, no sabemos lo que ha ocurrido, así que mejor estar al tanto y listo. Y luego, como no podía ser de otra manera, pues la gente razonable, la gente amable, la gente bien educada sí que se entiende bien. Y lógicamente, a espaldas del PSG, Kylian Mbappé y la familia, al parecer, según informan aquí, han podido y han tenido la ocasión de hablar con Florentino Pérez y transmitirle, lógicamente, su agradecimiento por el esfuerzo llevado a cabo para fichar al jugador, para sacarle precisamente de París como era su deseo, aunque finalmente no se haya podido. Por cierto, dejadme que os haga un pequeño recordatorio, ya sabéis, las camisetas que están en jmadrid.com, abajo el enlace en la descripción, con un 15% de descuento. Si introducís mi código J podéis encontrar la primera camiseta y la segunda también. Como digo, la gente razonable se entiende bien, y en este sentido la familia de Mbappé y el propio jugador han querido agradecer al Real Madrid el haber intentado poner hasta 200 millonazos sobre la mesa para llevarse al jugador al equipo blanco como era su sueño. Finalmente entienden que no se ha podido, que la actitud del Real Madrid ha sido siempre la correcta, que lo han preparado todo, que han hecho todo lo posible, pero que finalmente no se ha podido ejecutar, pero que esto no es un adiós, es simplemente un hasta luego, y así es como lo tenemos que ver todo el madridismo. Hasta luego, hasta dentro de unos meses, que es cuando realmente el Real Madrid va a lanzar su ofensiva final por Mbappé, con las buenas noticias de que no vamos a tener que dar ninguna explicación al Paris Saint-Germain, que se ha mostrado en todo momento irracional, estúpido, absurdo, con un comportamiento no solo poco educado, poco elegante además, y además poco inteligente, sinceramente. ¿Qué queréis que os diga? Así que bueno, pues nosotros nos tenemos que quedar con lo que diga la familia de Mbappé, lógicamente con lo que diga el jugador, tratar de one on one, o sea, de uno a uno, a la cara, y ya está. Y nosotros a esta gente del PSG no tenemos que decirle absolutamente nada, ni tratar absolutamente nada con ellos. Así que igual que ellos están agradecidos con nosotros, la familia madridista, por supuesto, se alegra también y está encantada y agradecida con un jugador que de por sí, aunque vista otra camiseta, para nosotros ya es madridista. Y obviamente el no fichaje ha tenido impacto real en el jugador, quien de un lado y de otro, hacia el Real Madrid y hacia el Paris Saint-Germain, ya ha tomado postura y es muy clara. Pero eso sí, antes de continuar, dejadme que os haga este pequeñísimo recordatorio. Ya sabéis que si no tenéis todavía la camiseta del equipo, podréis ir a jmadrid.com, el enlace en la descripción, y conseguir la camiseta del equipo, la primera o la segunda, como queráis, con un magnífico descuento del 15% si introducís mi código J. Así que ya sabéis, abajo el enlace en la descripción. Como bien afirma hoy Andrés Onrubia, que se sabe muy bien lo que se dice, Kylian Mbappé acabó muy agradecido al Real Madrid por haber subido hasta 200 millones la oferta, porque finalmente terminó viendo y confirmando que el Real Madrid no iba de farol con él y que se hizo todo lo que se pudo, pero con el PSG está muy molesto. Lo primero, porque le han traicionado, y eso ya lo hablamos el otro día. Le han traicionado, han faltado a su palabra, número uno. Y número dos, porque si tenía claro que quería jugar en el Real Madrid, ahora más. Ahora todavía más. Eso sí, el artículo de Onrubia está muy bien porque además añade detalles a lo que fueron las últimas horas del cierre de mercado, en las que, por lo visto, en el Palacio del Emir de Al Thani, había voces que optaban por vender,
Pero el problema es que Altani se enrocó tanto precisamente por el hecho de ver a Mbappé, Neymar y Messi jugando juntos y fue lo que le hizo no vender finalmente. Pero eso no quiere decir que no hubiera gente dentro que intentara poner un poco de cordura y le animara a vender al jugador. Pero así el caso es que la familia Mbappé está muy agradecida al Real Madrid por lo que se ha hecho y al mismo tiempo el jugador muy molesto con el PSG por el trato que ha recibido a cambio. Desde luego esto ya no hay quien lo pare, no hay quien lo frene, él va a jugar en el Real Madrid, pero desde luego es un detalle de mal gusto y de mala educación y de mal comportamiento lo que han hecho con él, desde luego, y no me extraña que esté muy dolido. Y bueno, pues para que veáis la diferencia de trato, de señorío, de galantería, de educación entre unos jugadores y otros, si ayer era Martin Odegaard el que machacaba indirectamente a Carlo Ancelotti diciendo que venía al Arsenal porque tenían un buen entrenador, dando a entender que el Real Madrid no tiene un buen entrenador, pues ayer habló Álvaro Odriozola, reconocía los motivos de su marcha a la Fiorentina y aparte de elogiar al club italiano también elogiaba directamente a Vincenzo Italiano, que es el entrenador de la Fiorentina, pero sin despreciar a Carlo Ancelotti. Es decir, él decía que uno de los motivos por los que había apostado por la Fiorentina era porque el técnico italiano tiene un estilo de juego que le gusta, que le es propio, que además Callejón le había animado muchísimo y que de alguna manera se inclinaba por ir a jugar a Italia precisamente porque las características de este entrenador, del técnico, de su apuesta deportiva, pues le gustan más. Pero eso no significaba machacar a Carlo Ancelotti diciendo un buen entrenador, como si el nuestro, es decir, Ancelotti, no fuera un buen entrenador. No, prefiere ensalzar las buenas características del entrenador que tiene su equipo de acogida, lo que lógicamente es entendible perfectamente, sin desmerecer y sin machacar y sin criticar y sin tener una palabra por encima de otra contra el club que de alguna manera le ha dado la vida futbolística. ¿Me entendéis? Ahí está, ahí es donde reside la gran diferencia entre unos jugadores y otros. Un Odegaard que se marcha resentido, dolido, escupiendo para todos lados, incluido el Real Madrid, aguantándose en mi opinión un poco, porque si le dan carta blanca para hablar yo creo que hubiera sido incluso más rudo con nosotros. Y en cualquier caso, pues un Odriozola que por el contrario pues no ha tenido mucha suerte en el Real Madrid, pero que en lugar de reprochar, pues lo que hace es encarar el futuro con optimismo, intentar ser importante en su nuevo equipo y convertirse en el jugador de referencia que lógicamente le ha llevado hasta Italia. Y por supuesto nosotros desde aquí le deseamos todo lo mejor a un chaval que ha sido siempre muy profesional en todo lo que ha podido ser y listo. Y ojo, porque si pensabais que el único frente de guerra entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain iba a ser Mbappé, no. Todavía va a haber otro jugador que, según dicen, en Italia, en la Gazzetta dello Sport, va a protagonizar otro enfrentamiento entre los dos colosos. Y se llama ni más ni menos que Paul Pogba. Comentan, sabéis, Paul Pogba se ha enlazado muchísimo en este verano al PSG. De hecho, estuvo muy cerca de hacer el fichaje, pero el problema es que el jugador quiere apurarlo todo, al igual que Mbappé, para jugar en el Real Madrid. Y el Real Madrid, al que le puede llegar gratis, pues a lo mejor no vería con malos ojos, aunque en su día ya salió la noticia de que el Real Madrid no le quería ni siquiera viniendo gratis. Pero en cualquier caso, yo creo que al final recapacitarán y se darán cuenta de que traer un jugador gratis relativamente, lógicamente, con su prima de fichaje y tal y cual, por debajo, lógicamente, de su precio de mercado, puede ser una idea interesante, pero lógicamente van a chocar porque el Paris Saint-Germain no solo es que vaya perdiendo dinero, porque total, como lo pueden perder y se lo pueden permitir, pues van a intentar, lógicamente, incorporarle también, porque Paul Pogba, evidentemente, es alguien que interesa al Paris Saint-Germain. Y como digo, como tienen carta blanca para fichar lo que quieran, pues ahí van. Evidentemente va a haber una nueva batalla, porque el PSG no se va a rendir. Y le va a ofrecer y le va a poner dinero sobre la mesa, lógicamente no van a tener que pagar, pero sí la prima de fichajes, sí el salario y todo ese tipo de cosas. Pero el problema es que Pogba ya ha demostrado y ya ha dicho en sus círculos cercanos que él quiere y ha querido siempre jugar en el Real Madrid. Y eso lo sabemos todos desde los tiempos de Zidane. Así que, lógicamente, como no ha renovado su contrato con el United y su sueño es jugar en el Real Madrid, pues lógicamente se planteará una batalla. Yo creo que va a ser muy bonito porque en este caso le vamos a poder dar en los morros por partida doble al PSG. Número uno, con Mbappé, porque se va a venir finalmente a jugar al Real Madrid. Número 2, con Paul Pogba. Y casi iría hasta número 3, porque hasta Haaland les ha rechazado. Así que se preparen que la venganza se sirve en plato frío.